Hola, mi nombre es Lisbeth Cano Hernández y les voy a hablar de la psicología soviética. La psicología soviética nació con la revolución marxista. Por más ideal que esta fue, nunca logró reunir a todos los psicólogos bajo un mismo manto. Es considerado un proceso evolutivo estrechamente relacionado con la psicología occidental, sometida a aspectos sociopolíticos. En la psicología soviética, los procesos psíquicos no son capacidades innatas, sino tipos de actividad que se forman durante la vida. No es lo más importante medir la cantidad de información recibida, sino cómo se ha conseguido. Según el fenómeno evolutivo dialéctico, todo fenómeno tiene que ser estudiado en su desarrollo. Este utiliza el método funcional de doble estimulación, el cual se denominó así porque se presentan al sujeto unos estímulos a clasificar, recordar, entre otros, y un conjunto de instrumentos de apoyo. Se puede comprobar y comparar lo que el niño consigue por sí solo en la solución de un problema, contando con lo que Vygotsky llamó de desarrollo actual y lo que es capaz de realizar con ayuda de la instrucción de un adulto, es decir, el nivel de desarrollo potencial. Para el psicólogo soviético, la herencia y el ambiente social son importantes, pero no determinantes. Debido a esto, rechaza la suposición de habilidades directamente innatas y por tanto predeterminadas, ya que tan solo pueden ser consideradas innatas ciertas características anatómicas y fisiológicas del organismo. A continuación mencionaré algunos personajes y sus aportaciones que realizaron a la psicología soviética. Comenzaremos con Carpintero. En 1987. Definió la psicología soviética como un proceso evolutivo intelectual estrechamente paralelo al de la psicología occidental, sometida en su aspecto externo a comodidades sociopolíticas que se revelan en buena medida como estructuras superficiales o superestructuras, respecto de otra dialéctica profunda de la propia teoría psicológica en perpetua tensión con la realidad. Wertsch, 1981. Si la línea se separa de la dimensión socioinstitucional de la teoría conceptual, es difusa, con la construcción de cualquier disciplina en el caso de la psicología soviética. En particular, el desvanecimiento de la frontera queda acentuado por la profunda interdependencia que existió. Lev Semyonovich Vygotsky. Su teoría sociohistórica o sociocultural. Lenin, pensamiento marxista. Gregory Cherfanov aportó a la psicología rusa una teoría subjetivista e introspeccionista, contra la cual debían definirse los psicólogos posteriores. Karl Marx y Engels, en la ideología alemana, expuso la tesis sobre Feuerbach con gran importancia en la psicología soviética. Rubinstein publicó Principios de la Psicología General, que resume y sistematiza la psicología soviética. Estos son solo algunos personajes. Buenas tardes, mi nombre es Viridiana y en este apartado vamos a ver un poco sobre los conceptos básicos que hay que entender para poder comprender un poquito mejor la psicología de la Unión Soviética. Como ya vimos, la Unión Soviética va a dar grandes aportaciones a lo que hoy conocemos dentro de la psicología. Bueno, algunos de los conceptos básicos, como en algunas otras teorías, también va a ser la ciencia y la filosofía. Como bien sabemos, la psicología se basa en ambas. Otro concepto es la dialéctica y el materialismo dialéctico. Estas dos van a ser influencia para Vygotsky para formar o establecer sus teorías. El intelectualismo y por último sociohistórico o sociocultural, que también vamos a ver más adelante, que de igual forma lo retoma Vygotsky para una de sus teorías, que de hecho es su teoría más importante. Una vez que hemos identificado los conceptos básicos, cabe bien mencionar las siguientes premisas. Bueno, para empezar a hablar acerca de las premisas, vamos a empezar por la psicología marxista y la psicología leninista. Estas van a ser parte de las premisas debido a que Vygotsky las va a retomar posteriormente en cuanto al desarrollo de la dialéctica en los procesos psicológicos. De eso se trata y ahí es donde se diferencian esta psicología al conductismo. Por otra parte, también vamos a ver que el psicólogo soviético va a estudiar los fenómenos en un campo
sin control, por así decirlo, para no interferir con la parte sociocultural, que es lo que también nos menciona Vygotsky y también habíamos visto en los conceptos anteriores. También no debemos dejar a un lado lo que es la dialéctica o a lo que se encarga la dialéctica. En este caso, muy general, va a ser la forma en la que se conciben los problemas científicos. Por último, vamos a hablar de dos teorías. La teoría de la actividad, que parte de la idea de que la mente ve el mundo exterior de una forma objetiva y no solo como una representación simbólica de los sentidos. Y la otra teoría es la individualidad del hombre. Esta nos hace referencia a que el hombre tiene conciencia propia y que él va a actuar a los estímulos exteriores y a lo que le rodee de acuerdo a sus propias creencias y de acuerdo a sus propias costumbres. Ahora hablaremos de la metodología y experimentos de Vygotsky. El análisis del estado de la psicología en ese momento fueron de gran importancia para Vygotsky, ya que se encargó de estudiarlos y analizarlos. Como segundo punto tenemos la realización de trabajos metodológicos basados igual en el análisis de la psicología. Las investigaciones experimentales particulares que suministrarían el material fáctico y señalarían las leyes propias de una o de otra área del comportamiento, así como también fue considerado uno de los últimos enciclopedistas de la psicología. De igual forma, Vygotsky nos va a hablar acerca del estudio del hombre, no únicamente a él como individuo, sino a todo su entorno, a todo lo que lo rodea. Por eso él dice que debe ser estudiado como un ente social, como la parte de un todo. Él también se basa en el estudio de la conciencia del hombre como objeto de estudio de la psicología del comportamiento. Otro de los puntos importantes que de ver o de resaltar es que él se basa en el marxismo y desarrolla su teoría en cuanto al acto, palabra y conciencia. Y por último, cabe también mencionar que él define el aparato conceptual de la psicología que debe ser de una manera materialista y reconstruirse al final de una forma dialéctica. Otro de los personajes importantes dentro de la psicología, fue Teplov. Él es considerado como el fundador de la psicología diferencial soviética. Él centra su investigación en las diferencias individuales de acuerdo a la tipología del sistema nervioso. Entre sus experimentos, uno de los más importantes fue el estudio de la personalidad de distintos jefes militares. Esta investigación la publica en su libro llamado La inteligencia y voluntad del jefe militar y utilizó el método clínico de la personalidad de Luria. Y por último, una de sus investigaciones más importantes fue la de la excitación e inhibición y los procesos nerviosos en la concentración. Algunos experimentos y la metodología en la que se basó Rubinstein fueron principios de la unidad psicofísica, principio del desarrollo filogenético, principio histórico, social, genético, principio de la unidad de la teoría y la práctica, principio de la unidad entre la conciencia y la actividad, principio de la psicología general. También se encarga de resumir y sistematizar la psicología soviética y a la vez fundamenta doctrinalmente a la luz del marxismo-leninismo. Expuso el concepto de evolución, anteponiendo la interpretación materialista y dialéctica a la mecánica. Implanta en la psicología el principio de actividad, estudia la conciencia, la actividad y la personalidad, y finalmente explica que la persona es un ente activo. Bueno, como conclusión podemos notar que la psicología soviética ha dado grandes aportaciones a lo que hoy conocemos en la psicología. Entre las aportaciones importantes está, por ejemplo, el modelo sociocultural de Vygotsky,
que va a ser también base para la psicología actual. Y como antes ya lo vimos, pues nos habla de que el individuo no se puede estudiar únicamente a él, sino tiene que también estudiarse su entorno y la sociedad en sí, lo que lo conforma a él. Otra de las partes importantes de resaltar de la psicología soviética van a ser que nos dice que los procesos psíquicos no son cosas innatas, sino que se van a ir aprendiendo, y considero que también en algunas otras ramas de la psicología también se nos menciona que estos procesos van a ser aprendidos por el individuo y no van a ser cosas que él ya traiga en sí. Y pues por último también está lo de la dialéctica, que va a ser la base de esta psicología para su entendimiento y para su comprensión. Ya por último, cabe mencionar que también la psicología soviética nos dejó grandes aportaciones en cuanto al estudio de la conciencia humana. Conclusión. La psicología soviética no estudia los fenómenos en un momento determinado tal y como aparecen, sino en su desarrollo. Su fundamento filosófico descansa en la teoría marxista-leninista, según la cual toda materia tiene movimiento. Su fuente doctrinal está en las obras de Lenin, cuyo objetivo fundamental es interpretar y llevar a la práctica la teoría de Marx y Engels. Cabe mencionar que Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. Finalmente, para el psicólogo soviético, la herencia y el ambiente social son importantes, pero no determinantes. Debido a esto, rechaza la suposición de habilidades directamente innatas y, por tanto, predeterminadas, ya que tan solo pueden ser consideradas innatas ciertas características anatómicas y fisiológicas del organismo.